están? Nico Altamirano, mi invitado Francisco Hola. Razuriz. Bienvenidos a este primer podcast real de toda esta nueva producción que voy a hacer este año. Así que Pancho, invitado de honor, el primero al podcast. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos acá felices de hablar lo que nos gusta, lo que queremos. Y eso, pues, siendo parte del primer programa, como dice Nico acá, de este podcast, en este caso va a ser hablar de temas de moto. Ahora, no sé qué más se viene también. Te dejo abierto ahí. Principalmente vamos a partir con motos, ¿no? Que es lo que más nos gusta. Recién estábamos conversando en relación a lo que pasó hoy día con el Dr. Rally, con Alejandro Aro, que lamentablemente abandonó la etapa. Los invito a que entren a su Instagram y no solo lo sigan, sino que le manden mensajes de apoyo. Lamentablemente abandonó, y por favor lean los últimos 6 posts que subió. Eso es el Dakar visto desde adentro, cómo lo vive un piloto de adentro. Así que los invito a que lo vean. Bueno, y en relación estábamos hablando lo mismo, me contaba ahí que de repente estar a 50 grados de calor adentro del desierto, terrible para el cuerpo físico. No solo para el cuerpo, para la mente, para todo al final. Y así como decía, eso es el Dakar. Estar en el calor, estar en el frío, estar en altura, estar en parte al lado del mar, etc. Estar en todas partes. A mí me tocó desde estar a 50 grados en San Juan, que hacía tanto calor que tuve que parar para que la moto se enfriara y me funcionara el embrague. O sea, el aceite estaba tan blando que no me funcionaba el embrague, no me andaba la moto. A estar según lo que dijeron, yo me acuerdo ese año en el briefing en la organización para cruzar de Calama hacia Salta, la organización dijo que nos preparáramos porque iban a ser -2, -5 grados. Y a alguien le escuché decir que iba cruzando en camioneta y la camioneta le marcaba -10 grados. Entonces tenemos esos dos polos de estar a 50 y a -7, -6, pongamos un intermedio entre la organización y lo otro. Entonces, eso se pasa muy bien cuando uno logra el objetivo, cuando uno entiende y plantea sus metas. El objetivo quizá cuando uno partió era terminar, pero en este caso hay veces que se debe modificar y el terminar ya no era el objetivo. Y ahí es donde está la ganancia, pero efectivamente hay momentos que uno lo pasa bien y lo pasa mal arriba de la moto. Sí, me acuerdo, sobre todo cuando se hacía el cruce de Argentina-Chile, pasó, bueno, lamentablemente hay una historia de un piloto extranjero que tuvo un accidente justamente porque se adormeció un poco por el frío. Pero dentro de esos momentos difíciles que tuviste dentro del desierto, ¿cuáles son los que más te marcaron? O tanto cuando te las viste solo, ¿cachai? Estando solo con tu moto, o ayudando a un piloto, o que te ayudaran a ti. ¿Cuáles son esas historias que más te marcaron dentro de las dificultades del Dakar? Bueno, dentro de las dificultades del Dakar hay innumerables. Tantas que la verdad no me acuerdo de todo lo que me pasó, todo lo que no me pasó. Las cosas que sí efectivamente me acuerdo por ejemplo en mi primer Dakar, cuando también fue cerca de Salta, digamos camino a Salta, encontré a Joan Pedrero, que era mi compañero de equipo, tirado. Paré, estuvimos como 40 minutos intentando arreglar la moto y nos faltaban 100, 120 kilómetros para terminar la especial y su moto no andaba. Y fue la primera vez en mi vida que yo anduve tirando una moto por tantos kilómetros. Y yo soy chico, liviano, y Joan Pedrero es grande. Entonces me acuerdo que en ese caso tuvimos que cambiar moto para poder salir porque
en una subida simplemente mi moto no me dio. Como yo era liviano, mi moto empezaba a patinar y yo en la moto de atrás no se la podía. Te faltaba lo que se llamaba lastre. Claro. Y bueno, en ese caso hicimos estos más de 120 kilómetros, eran solamente 120 kilómetros para terminar, en los que finalmente yo en Pedrero iba en mi moto andando y yo iba en su moto llevándola. Y bueno, me pasó de todo, habían acantilados que pasé cerca sin tener tanto control de la moto, tampoco tan cerca, pero cuando uno va arriba de la moto uno ve las cosas de otra forma. Y nos sorprendimos porque hicimos en bastante poco tiempo ese tramo. Aparte que es muy diferente, igual cuando hay, por ejemplo, en un auto y va alguien manejando y tú vas de copiloto, es muy diferente cuando tú vas manejando, porque finalmente claro, sabes que tienes el control del... Claro, o sea, yo aquí igual iba manejando, tenía el control de la moto, pero no de la tracción. Entonces, cuando uno va tirando o siendo tirado, no es tan fácil doblar o cosas así, entonces me acuerdo de estas cosas. Y me pasó lo mismo con mi otro compañero de equipo, Camino Iquique, que era Alain Duclos, que quedó tirado. Y ahí él me pidió que lo sacara y lo intentamos hacer por 40 kilómetros en un camino que ya no era un camino, en algún momento fue camino, en este momento ya era huella, llena de arena. Y no, la verdad, ese sí fue sacrificio, porque no puedo explicar todo lo que nos costó. Y además que pasa lo mismo, yo soy chico y Alan es gigante, debe medir 1,90, 2 metros, entonces tuvimos que hacer lo mismo, y yo en la moto de atrás, en un camino de arena, que si bien no eran dunas, igual es arena, entonces no teníamos tracción, y de hecho hay hasta un video de eso. Un video rondando, te vamos a pedir que lo mandes después. Sí, porque finalmente, y es lo mismo que haciendo referencia a con lo que partimos conversando, el Doc Rally, él decía, hay muchas cosas que uno las experimenta estando allá y que finalmente quedan para ti porque no sabes cómo explicarlos después. Sí, claro, o sea, es que eso mismo, hay cosas que no puede explicar y que uno con el tiempo, con cosas que va escuchando, le va agregando parte de lo suyo. Por ejemplo, yo una vez escuché, hablando un poco de esto mismo, que el Dakar es la carrera más amigable, me refiero a que todos son amigos de todos, sin embargo es un deporte totalmente individualista. O sea, yo si juego fútbol tengo que relacionarme con el que le doy la pelota, o si juego básquetbol, etcétera. Si juego tenis en doble, tengo que tener una relación. Acá yo en la moto voy metido dentro de mi casco, dentro de mi equipo y arriba de mi moto. Sin embargo, en el Dakar, y no solamente en el Dakar, sino que hay otros rallies a menor escala que sucede con menor cantidad de gente, pero el Dakar en el fondo es tan potente, es tanta la gente que corre y mediáticamente es tan grande que al final se habla mucho del Dakar y de estas cosas que pasan, y que uno está en el desierto, entre comillas, perdido, sin saber exactamente cuál es el rumbo, pero teniendo noción de dónde está, y se junta con 5, 6, 7 pilotos que estamos todos dando vueltas en lo mismo, y hay un punto donde ya nos juntamos todos en un mismo punto y empezamos a ver. Me tocó también esto de estar perdido dando vueltas con Felipe Provence en Copiapó, y estábamos dando vueltas y no encontrábamos un punto, y finalmente yo la verdad no sé si Felipe y los otros que estábamos en ese tiempo estábamos con no me acuerdo el nombre, un peruano que salió tercero en el Baja Inca. Estábamos los tres y más gente dando vueltas ahí. Yo en un momento dije, ya no voy a seguir buscando este waypoint porque no lo encuentro, y seguí, y un poco más allá me pillaron los camiones y me puse a seguir un camión porque
Ya la especial iba dentro de normal, pero igual iba a tirar un poco para atrás. Mi intención no era en ese momento, mi intención era terminar el Dakar. Y siempre había querido ver cómo estos camiones pasaban la duna. Así que seguí por un par de minutos un camión y darme cuenta de lo impresionante que es ver estos monstruos del desierto pasando por las dunas. Entonces, bueno, tal como lo dicen, el Dakar o el rally es una experiencia que de adentro se vive muy distinta de lo que se puede ver de afuera. Sin embargo, tiene la misma mística, el mismo sueño de... Que era lo que decíamos hace un rato. Algo hay que nos hace volver igual todos los años. Que nos hace querer estar de alguna u otra forma siendo partícipe del evento. Este año lamentablemente de lejos. Esperemos que el próximo no. Pero claro, algo tiene que nos hace volver. Y ahora que mencioné los camiones, me acuerdo en mi primer Dakar, que fue el 2012, y yo me imagino que vivirlo como piloto y yo como prensa, como fotógrafo por fuera también es muy diferente. Independiente que lo que yo contaba en la introducción que hice ayer, igual cuando no tengo vehículos disponibles me da por caminar y camino kilómetros para adentro y de repente me encuentro solo y ando con mi camel con agua y un par de manzanas. De hecho es divertido porque mi hijo se sabe la historia en las noches para dormir. Su abuelo le regaló un libro de un personaje nacional muy querido, un cómic, para no hacer publicidad, en que trae todas las historias del automovilismo y entre eso está el Dakar. Entonces todas las noches pide leer el cuento del Dakar y sabe que yo subo las dunas y dice, ahora que estamos mirando el Dakar a través de YouTube o de las redes sociales, me dice, oye, ¿le sacaste foto al camión? Tiene 2 años y medio, pero está ahí pendiente y sabe que yo ando con mis manzanas metidas dentro del desierto porque finalmente te dan agua, te dan alimento. Buen dato si van a meterse al desierto. Pero me imagino que aún así es muy diferente lo que digo yo como prensa a lo que quizás vives tú como piloto dentro y después como parte de la organización. Sí, o sea, a ver, la experiencia lógicamente es totalmente distinta. A mí me tocó la experiencia de vivirlo como piloto y de vivirlo como parte de la organización. Entonces, la experiencia sí es totalmente distinta. Yo no vivo lo mismo como piloto que como organización, porque como piloto se vive en el fondo esa aventura extrema de estar buscando la hoja de ruta, el punto exacto, hacia dónde ir, que te perdiste, que tienes que volver, si te agarra la benzina para llegar al siguiente punto, etcétera, etcétera. Y como organización en el fondo tenéis otras preocupaciones. Lo que sí, como organización o como prensa, me refiero como a la persona que va dentro de la carrera, pero no corriendo. Lo que sí viven en el fondo estas dos partes son los tiempos. Efectivamente, sea piloto, sea prensa, sea organización, sea el que maneja el helicóptero, el avión, lo que sea, manejas los mismos tiempos que en el fondo los pilotos: despertarse temprano, acostarse tarde, estar cansado. Finalmente eso se traduce en un estrés físico, un estrés también mental, y que es parte de la esencia y, para mi punto de vista, una de las cosas del Dakar. Que finalmente, y volvamos al punto, siempre igual queremos volver al año siguiente, aunque tengamos hambre, comamos tarde, dormamos poco, muchos kilómetros, a mí me tocó en Perú ahora el año pasado, cuando iba de vuelta hacia San Juan de Marcona la etapa, nosotros nos adelantamos y nos fuimos de madrugada, y tipo 5:30, 6 de la mañana, yo ya no podía más, ya estaba muerto sueño, iba manejando, mis compañeros Eric y Seba ya iban durmiendo. Y la verdad que yo dije, pillé un pueblito perdido en medio de la costa y dije, ¿sabes qué? Aquí paro. Paré a orilla camino, sabía que las motos iban a pasar por ahí. Y me paré a orilla camino, bajé un poco la ventana, eché para atrás y a dormir, listo. Hasta que tipo 5:45 de la mañana, escucho y pasa una... Y como que entre el sueño abrí los ojos y dije, ¿era una moto o no era una moto?
y después creo que pasó Sunderland, si mal no recuerdo, Sunderland o Brabec, la verdad que entre el sueño no me acuerdo. Y pasó, y dije, oh, una moto, encendí el motor y partí atrás. Obviamente no los agarré más y me empezaron a pasar, pasó Short, pasaron varios por el lado mío y los alcancé finalmente en la largada. Pero es lo que siempre decimos con Eric cuando muchas veces conversamos este tema. Tanto la organización como la prensa vamos corriendo un rally aparte, es como no vamos dentro de la ruta, pero vamos por las carreteras y vamos tratando de ir al ritmo de ustedes y de la organización. Eso es, claro, que son los tiempos. Si no llevas esos tiempos, que son esos tiempos sacrificados, esos tiempos que duelen porque al día siguiente estáis cansado y tenéis que levantarte igual, y si es que te tocó quedarte despierto hasta las 2, 1 de la mañana y despertarte a las 8 o antes, a las 6 para viajar al siguiente pueblo, que algunas veces nos tocó como organización, lo tenéis que hacer, si no sirve en el fondo, no es a lo que vas. Exacto. Y uno sabe en el fondo que es a lo que va, que efectivamente no los va a pasar bien en todo momento, pero uno tiene ese conocimiento de a lo que va y qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y que si al final uno empieza a sumar lo positivo y lo negativo, gana lo positivo y va de nuevo. Exacto, sí, siempre de nuevo, siempre veo lo positivo, por eso Sí. tantos años de hecho, hablando de los tiempos, nada que ver tirándolo, iba a contar otra cosa, pero se me fue, pues te estaba escuchando. Esto es como una pausa. ¿Te compraste alguna vez el juego del Dakar? No, nunca me compré, hace ¿No? mucho tiempo que ya no tengo Play, que no juego en el computador, así que nunca me lo compré. Y ahora me lo compré cuando salió y dije ya, partamos fácil, dije voy a partir con navegante, me puse a correr en UTV. Hasta que un par de amigos, saludos muchachos, me dijeron, oye, pero qué niña, parte en moto. Así que paré mi Dakar y lo empecé de nuevo en moto. Y la verdad que igual es difícil ir concentrado entre ir pendiente del cap, ¿cachai? Me imagino que te marcáis una referencia hacia adelante. Bueno, al momento de decir, leí la hoja de ruta que te cambió el cap, me imagino que lo marcaste en la moto y marcaste una referencia. Y de ahí seguís para adelante, pero ir pendiente de los kilómetros, del peligro que hay en tal punto, igual es complicado. Que esa es la parte que como piloto del Dakar es lo que cansa y lo que te va a hacer, o sea, no ganar, terminar o no terminar. Que al final ya terminar un Dakar es ganar, independiente del puesto. Y ser capaz de ir concentrado mentalmente en ver hacia adelante, ver hacia abajo, ver hacia los lados, estar consciente de lo que puede venir atrás, etcétera, etcétera. Qué tan rápido o qué tan lento podés ir en esta parte, hasta dónde da tu cuerpo para eso. Entonces, eso es lo complejo, no solamente del Dakar, sino que del rally, un rally de ya sobre 2 días, donde uno tiene que ver, manejar con una hoja de ruta, comienzan a aparecer los cansancios y los peligros de eso. O sea, el primer día es entretenido porque uno viene recién llegando. Estás con toda la energía. El segundo día sigue siendo entretenido, pero uno ya está un poco cansado porque ya tuvo que quedarse hasta tarde pintando la hoja de ruta, viendo algunas cosas de la moto y salir temprano para poder hacer los 300 kilómetros, que depende de la especial, los 400 kilómetros, etc. Depende de la especial, y los kilometrajes son entre 2 y hasta, no me acuerdo si 6 o 8 horas me tocó una especial acá en Chile. Entonces ahí uno va empezando a cansarse, a cometer errores, a dudar en sí mismo. O sea, ya efectivamente estoy bien acá, o me habré equivocado atrás y voy a tener que volver 5 kilómetros para corroborarlo. Y esas cosas te van cansando y van dando un agotamiento, y de repente las referencias que tiene la hoja de ruta es un punto y uno tiene que interpretar
ese punto, o de repente hay un árbol con un camino a la derecha que se entiende perfectamente. Pero en Argentina pasaba mucho que en el fondo la hoja de ruta te decía en tal kilómetro tienes que salir del río por un ramal o por una huella. Entonces uno va mirando este río que tiene kilómetros y kilómetros para adelante y uno venía hace 5 o 7 kilómetros atrás. ¿Y cuál es ese punto exacto? ¿Cómo encontrarlo? Porque en el fondo la hoja de ruta te dice que tienes que salir en tal parte por un tal cap, pero no siempre hay un árbol ahí exactamente para poder salir, etcétera, etcétera. Aparte que de repente puede pasar que uno lee entre ese cansancio, leíste los 2 kilometrajes y no cachaste la referencia y claro, te perdiste y vas avanzando y en qué minuto te das cuenta así. Yo lo pienso como en el juego, pero tú como piloto, te das cuenta así, puta, sabes que no es aquí. Y empezáis a buscar la vuelta y que debe ser muy diferente cuando es un camino, una huella, un río, a por ejemplo estar metido en un mar de duna. La referencia para poder devolverte a buscar el punto debe ser muy diferente. Lógico, yo por suerte nunca me perdí en un mar de dunas, más esto que les contaba que estábamos buscando un punto, un waypoint en Copiapó. No recuerdo otra parte de haber estado dando vueltas y vueltas en arena, pero sí pasaba mucho en los ríos donde uno salía o cuándo tenía que darse, y en el fondo lo que hay que hacer es ir viendo los kilómetros y va a llegar un kilómetro en que si la hoja de ruta te dice en el kilómetro 10 y tú vas en el 11, es muy difícil que hayas hecho 11 kilómetros, un kilómetro extra en un zigzag que puede haber tenido un río, entonces ya te pasaste y tenés que volver a buscar ese punto. O de repente también pasa mucho en el Dakar que uno cree que va bien. De hecho a mí me pasó que yo estaba 99% seguro que iba bien y de repente veo al pichón nacer, y si no me equivoco esa vez también estaba con Casales que venían en contra mío. Dije, chuta, si yo estoy 99% seguro que estoy bien y ellos van para el otro lado, Los dos. claro, ¿quién está bien? O están buscando un waypoint que, por lo que yo me acuerdo, fue en Argentina, que íbamos por el borde de unos campos. Por lo que yo me acuerdo, no había un waypoint por ahí cerca. Entonces ahí uno empieza a cuestionarse. Y a todo esto hay que sumarle también lo que hablábamos al principio, en el fondo, de que puede hacer calor, puede hacer frío. En Bolivia, por ejemplo, me tocó que venía muy bien, la verdad me venía sintiendo muy cómodo arriba de la moto por unos caminos abiertos dentro de la pampa, había pasado muchas motos y a lo lejos se veían dos valles. Un valle que entraba como hacia donde yo estaba, hacia mi derecha, y otro valle que entraba hacia mi izquierda. Y en este valle de la izquierda se veía que había una tormenta muy fuerte. Y a medida que yo me empecé a acercar, lo único que empezaba a pasar por mi cabeza y que me distraía era que por favor la hoja de ruta me tirara al valle de la izquierda, porque yo veía la tormenta con rayos y esta típica imagen que uno ve de una cortina de agua. Cayendo. Ya eso existe y, Sí, a mí me tocó entrar en el Dakar. Entonces, yo lo único que quería era irme a la derecha, pero no, por el roadbook al final me tiró por el valle donde estaba más fuerte la tormenta y tuve que entrar, y en 100 metros yo ya estaba mojado, pero entero, y había que seguir nomás. Entonces, además de ver todas estas cosas de la hoja de ruta, de uno hay que sumarle que uno tiene un cansancio ya físico, lógicamente, y el cansancio mental de la hoja de ruta, etcétera, etcétera. Sí, me acuerdo en Argentina también, llegando, la etapa era de Salta a Belén, y en la llegada antes de Belén estábamos en La Pampa y me acuerdo que tiendo a perderme, me retaron ese rally porque andábamos con radio
y yo me metí tan adentro que perdí la señal. Y hacía mucho calor y a eso de las 5 de la tarde también se larga la lluvia y empiezan a caer rayos, y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la carrera sigue? ¿Cachai? ¿Hasta qué punto me devuelvo yo como prensa? ¿Hasta qué punto los pilotos evitan la carrera o evitan ese punto? Porque finalmente, lo mismo que decíais del río, puede ser que tengas un punto marcado ¿cómo se llama? En la hoja de ruta, sí. Es que estaba pensando que ayer todos estos errores los marco en gris, cosas que parecen como talla. Tienes marcado la hoja de ruta y te encuentras que tienes un obstáculo y finalmente te tienes que desviar o dices, ahí que esta duna está muy parada, la voy a rodear. Y eso te suma kilómetros. Claro, pues entonces eso es lo que yo te Te decía. cambia la preferencia. ¿A dónde te das cuenta que te pasaste o no? Es porque uno tiene que hacer un cálculo relativamente, o sea, no relativamente al ojo, uno hace un cálculo al ojo por la experiencia que uno tiene de ir manejando y viendo las distancias en los kilómetros, que si es que uno tuvo que bordear una duna, ya eso quizás fueron, no sé, 100 metros. Entonces, uno puede llegar al punto de referencia un poco más adelante, pero lo que les decía, o sea, yo voy a hacer en 10 kilómetros, por todos los zigzags que tiene un río, voy a hacer 1 kilómetro extra, es difícil, porque en general el río, además, o sea, yo he visto el Amazonas o ríos muy tropicales que dan mucha vuelta. El resto de los ríos que son sobre valles más secos, donde hay lluvia, de cierta manera podría ser como en épocas, y que lavan, son ríos en general más rectos. Entonces ahí uno tiene que ir viendo, y eso también uno lo va sabiendo con la experiencia, o cuando está acá en Chile en el desierto, cuánto más allá tiene que llegar, hasta dónde tiene que llegar uno, si se pasó o no se pasó en un valle desierto. Uh-huh. Realmente desierto, donde hay rocas y tierra. Y no tenéis más referencias que eso. Claro, entonces ahí uno tiene que ir viendo esos puntos, cuáles son mejores, cuáles son peores, se pasó o no se pasó, y ahí uno es donde entra la duda de ir 100% convencido que va bien, a 10% porque ya no está tan seguro si el punto era o no era, o no, o de repente también me ha pasado, no en el Dakar, sino que noto rallies en Copiapó, por ejemplo, no que es Copiapó, perdón, en Iquique me pasó que íbamos por una quebrada y la hoja de ruta decía que había que tomar otra rama de esta como quebrada de este valle, y yo lo interpreté que era un camino que salía a la derecha, y salí por ese camino a la derecha, iba con un amigo, salí por ese camino a la derecha, llegué a un valle, esa vez si no me equivoco éramos 3, iba Giorgio Carboni, Matías Sánchez y yo me salí por ahí, ellos me siguieron y llegué hasta el punto donde tenía que ser, me fui hacia donde tenía que ir, pero resulta que me había equivocado desde el principio y yo estaba convencido que seguía bien. Al final nos dimos cuenta entre todos que no era por ahí. Yo entré, me cambié de quebrada, y esa quebrada apuntaba directamente por el cap que tenía que ir, y yo iba bien por esta quebrada, pero mi error fue no revisar ese cap. Entonces cuando salí de esta quebrada, al lado mío tenía un checkpoint, y ahí es donde me jugó mal la cabeza. Entonces si el checkpoint ya está acá y yo voy por acá, me salgo. Y me fui a ese punto, pero ese punto no era lo que me decía el hoja de ruta. Y ahí fue donde cometí el gran error. No me acuerdo exactamente, me parece que además se me abrió el GPS porque eran puntos muy cercanos, entonces mi cabeza me jugó peor aún. Y ahí estuve mucho rato, me pillaron muchos otros pilotos, y los otros pilotos en un momento también estuvieron igual que yo, dando vueltas ahí, porque llegábamos a ese punto que no era, sino que teníamos que hacer una oreja de eso, hasta que
yo vi a Tomás de Gabardo que siguió derecho y hice lo que debería haber hecho desde un principio. Me volví a meter a la quebrada y efectivamente la quebrada iba en el CAP que yo tenía que ir y entonces desde donde un principio yo iba. Y ahí bueno, tomamos y retomamos Y recuperar todo. Oye, vámonos a la parte humana del cuento, porque me estaba acordando con lo que decía de los 50 grados, del calor, todo eso. Yo tengo que agradecer mucho al público en general que está en las carreras, acá en Chile, en Argentina, porque siempre de una u otra forma te ayudan. O sea, a mí me tocó, les contaba cuando escalé el Lobito, los jiperos que me dieron agua, y en Argentina me pasó mucho. La gente, dentro de todo este concepto de estar en el Dakar y disfrutarlo, siempre quiere ser más, quiere participar más. Entonces cuando te ven como piloto o te ven como prensa, quieren estar contigo, ¿cachai? Quieren de una u otra forma ayudarte y sentir que participaron del Dakar. Y a mí me tocó mucho y le voy a agradecer mucho, sobre todo en Argentina, que gran parte de los últimos Dakares se dieron allá, que de repente te ofrecían asado. A mí en el año antepasado, en un mismo trayecto de un río, me ofrecieron bebida, me ofrecieron sándwich, carne, siempre de alguna u otra forma te ayudan. Y una vez en San Juan, también en un lecho de río, andaba con mi partner, con Miguel, y hacía tanto calor que a mí se me pegaron las suelas de los bototos. O sea, eran un par de bototos que me había comprado. Malos los bototos, pero me los había comprado para ir a ese Dakar y todo. Y con el calor se despegaron las suelas, los dos bototos terminaron con las suelas despegadas. Y se me empezó a acabar el agua, a Miguel ya se le había acabado. Y también nos encontramos con un grupo argentino que estaban un poco más avanzados, tenían su cooler con bebidas, estaban preparando carne, entonces un poco nos salvaron la vida también, compartiendo con nosotros lo que tenían para ellos. Y después, cuando casi llegábamos al punto donde teníamos estacionado el vehículo, también la gente corrió a ofrecernos agua, fernet por montones, pero trabajando uno no lo hace. Así que dentro de estas experiencias de este compartir con gente como piloto, me imagino que no solo como amigos dentro de pilotos y organización, sino que con público también te tocó compartir. Sí, o sea, bueno, para ir a hablar de los dos lados, volver a decir lo mismo que dije desde el principio, el andar en moto es muy individual, pero el Dakar es muy colectivo. Entonces, con los mismos pilotos uno tiene mucha interacción de compañerismo cuando uno va aproximadamente del 30 para atrás. Si uno ya pasa del 30, o quizás hoy en día ya podríamos estar hablando quizás del 40 para atrás o del 40 para adelante, uno empieza a tener otros objetivos. Y a la par también anda con gente que va más rápido, por lo tanto no para a descansar. Entonces yo muchas veces estuve en el para atrás, donde la gente, si uno veía gente parada descansando o gente sentada al lado de la moto, uno paraba, le preguntaba y está. Ahora cuando uno ya pasa del 40 en adelante, en general pues uno para igual, porque ya ahí las cosas son más graves y uno se da cuenta. Pero y si no es tan grave, uno también para, pregunta, te dice no, está bien, y uno sigue. Y con la gente, bueno, a mí me encantaría que los chilenos, y yo creo que vamos también un poco hacia eso, cambiando hacia el fanatismo que tienen los argentinos hacia este deporte. Entonces, yo en Chile me topé con mucha gente que me ayudó o me dio ánimo. Y no solamente en el Dakar, en carreras de enduro importantes que se han hecho a nivel nacional, que fue donde yo partí andando en moto, el ánimo del público es increíble. Pero en Argentina, si en Chile hay uno, en Argentina hay 10. Entonces uno dentro de este camino se topa con mucha gente que te da ánimo, te ayuda.
y te ayudan con lo que tengan. Y después te iban llegando fotos. O sea, yo la segunda vez que corrí el Dakar me tocó que si no me equivoco era la primera especial, que era de Buenos Aires a Carlos Paz. Que la especial no tuve ningún problema, la hice perfecto, pero como a los 50, 100 kilómetros de haber salido de la especial, en carretera mi moto empezó a tener problemas. Que después descubrimos que las mangueras se habían derretido por el calor y me estaban tapando los filtros de la benzina. Entonces la moto no me andaba. Pero en el momento, una de las razones que pensamos en ese momento, cuando yo corrí los Dakar, fui con mi tío y con un amigo, con Joss, que me iban ayudando, o sea, no me iban ayudando, me iban siguiendo el Dakar por fuera, acompañándome, y en los enlaces cuando se podía ellos íbamos en caravana. Y esta vez tenía este problema con la moto que, pensándolo entre los tres, dijimos ya quizás está tan caliente que tenés que enfriarla. ¿Y por qué fue eso? Porque andaba y la moto se paraba, tenía que parar, dejarla descansar un rato y la moto volvía a andar. Entonces empezamos a hacer entre los tres un relevo, y donde había gente parábamos y pedíamos agua. Y así hicimos, no me acuerdo, deben haber sido unos 300 kilómetros, en el que iba yo, mi tío paraba, pedía agua y me pasaba la botella, y todo esto tenía que llegar al siguiente video para que me pudiesen arreglar la moto. Era recién el día 1, entonces no podía quedar fuera en el día 1 por esto. No es la Y me idea. pasaba la botella de agua que le habían dado un argentino, y yo andando le echaba. Y en el siguiente grupo estaba yo, que le había pedido y hacía lo mismo. Y cuando los dos se habían quedado en algún grupo, yo paraba, pedía agua y la enfriaba un poco, y así. Y habían argentinos que era la botella de agua que tenían, pero te la daban igual. Y en Chile no me pasó nada tan así. Pero en Argentina esa relación con el público, que era así. Y en Chile, en las partes que uno estaba muy cansado, o esa vez que, como te comentaba, que tiré al Anduclo por 40 kilómetros de arena, llegando a Iquique, yo estaba muy cansado, ya realmente no daba más, venía con los camiones, porque en 40 kilómetros no habremos demorado 2 horas, entonces venía atrasadísimo, muy cansado, y ahí en las dunas paraba donde la gente, y la gente se te acercaba, todos los que estaban ahí corrían y te preguntaban, ¿estás bien? ¿Qué quieres? Y ahí uno, no, estoy descansando, o dan un poco de agua, y te daban lo que uno necesitaba. En Bolivia también me pasó que, después de haber entrado a esta lluvia, quedé muy mojado, y en Bolivia hacía un poco de frío en ese momento. Entonces hubo un momento que yo paré porque ya tenía la antiparra toda sucia, toda mojada, y paré donde habían un par de bolivianos para a ver si me podían prestar algo para limpiar la antiparra. Y en esos 3 bolivianos que yo paré a preguntarle, que estaban en grupo, que yo paré a preguntarle que no necesitaban más, necesitaba que me dijeran si tengo toalla nueva, confort, lo que sea. Llegaron 20 y me taparon con paraguas porque seguía lloviendo un poco, y mientras me limpiaban las cosas, me dieron agua, me taparon con paraguas, hasta café me ofrecieron. Entonces, claro, el público para el público que está ahí también es un evento, y es no es una maravilla decirlo, sino que es algo único estar ahí, ellos lo saben, y por eso es que te ayudan. Y además que también para el público, estar con un piloto que puede ser el primero porque se cayó, o el último porque viene raja, para ellos es como, no es lo mismo, pero algunos que no saben si es lo mismo, es la misma persona, es la misma experiencia. Entonces todos te ayudan, todos son parte de, y con ellos también se sienten parte de. ¿Te tocó alguna
talla chistosa que te haya causado gracia, algo, alguna historia que en el fondo tú hayas dicho, oye, ridículo que me haya pasado, pero me pasó. No, la verdad que al menos yo no recuerdo. O esto de la que tengo mucho recuerdo, que no es algo ridículo, pero sí me llamó mucho la atención esto que te contaba en Bolivia, que de la gente que se acercó me taparon el paraguas. Al final yo estaba en una carpa, no me caía por un par de segundos, no me caía ni una gota de agua porque estaban los bolivianos ahí ayudando. Otra cosa que también en Bolivia me llamó mucho la atención es que habían bolivianos en todos lados también. En el lugar más, a mi punto, inhóspito, había bolivianos. Y me acuerdo una vez que en vez de cruzar el Salar de Uyuni lo tuvimos que bordear. Y en un punto que en verdad llevaba, desde que habíamos partido hasta ese punto, no sé, habré llevado unos 150 kilómetros. No había visto una casa, un pueblito en 80, 100 kilómetros atrás, y había una orquesta de bolivianos tocando en una curva del Salar. Como recibiendo, haciendo ánimo, algo. Claro, en el fondo alentando a los que pasaban, pero estaban ellos tenían su propia fiesta ahí, viendo pasar a la gente, y que para uno como piloto también es súper bueno, acogedor, entretenido ver esto, donde yo nunca me imaginé, porque en verdad yo creo que llevaba 50 kilómetros sin que hubiese un pueblo. Entonces... De hecho, eso es súper notorio, sobre todo en Perú, en Bolivia, en Argentina, que en gran parte del trayecto hay mucha gente. Tú avanzas y siempre hay alguien, siempre hay público, de una u otra forma. Es cosa de ver las llegadas a los podios de La Paz en Bolivia, cómo se llenaba ese túnel de gente a los lados recibiendo el Dakar. Siempre ha sido bien notorio, por lo menos en Latinoamérica. Yo ahora estaba mirando la largada del Dakar, la transmisión, y la verdad que bueno, entre los primeros que pasaron fue Giovanni y Ítalo, y a esas alturas y gran parte del comienzo de la largada protocolar casi no había público, había mucha prensa apostada en la reja, pero no había público gritando, no había público mirando. Después, tipo, cuando ya empezaron a pasar los equipos de más adelante, empezó a llegar gente. Entonces, creo que es una diferencia esta de acá con lo que se vivía acá, que sí, había mucha gente que quería disfrutar el Dakar. Sí, yo también escuché eso de este Dakar este año. La verdad no sé cómo será ¿cómo se llama? Como la ideología de ellos en cuanto a este deporte, de ellos refiriéndome a los habitantes de Arabia Saudita. Me gustaría conocerlo, la verdad, pero sí escuché que había muy poca gente. Pero bueno, también yo creo que hay que darle un tiempo. El Dakar, si bien es muy conocido, el próximo año va a ser aún más conocido y quizás va a haber más gente. O sea, no quizás, yo estoy seguro que el próximo año en Arabia Saudita, que creo que va a seguir allí por un buen tiempo por lo menos, va a haber más y más gente, y va a empezar a pasar como lo que se hace, lo que fue acá en Sudamérica. Yo creo que también en Sudamérica influyó mucho que, bueno, uno de los grandes gestores de que el Dakar estuviera acá en Sudamérica, era Carlos Gabardo. Y Carlos Gabardo era conocido, no solamente en Chile, sino que en Argentina, que en Argentina sí que son tuercas. En Argentina se corría el Ruta 40 y ahora se está haciendo como
no es una especie de Dakar, pero es un rally Exacto, sudamericano. Uh-huh. Entonces, acá en Chile, Argentina, Brasil, ya existía un poco esta cultura del rally off-road. No sé en Arabia Saudita realmente cuál habrá sido, pero el Dakar va a ayudar, y como primer año quizás no tuvo tanto público, pero ya los siguientes años yo creo que va a empezar a tomar ese público, y esperemos que iguale al final lo que se hacía en Sudamérica. Al final, a los que nos gusta el motor, el rally, cualquier carrera, nos interesa que esto sea conocido, sea visto, porque al final es nuestra pasión y lo que también nos ayuda a nosotros. Así es. Ahora, el otro que me gustaría también mucho saber cómo es, y tal vez, o sea, no tal vez, me encantaría alguna vez correrlo, el Silkway. Yo no sé cómo será eso en cuanto al público, pero sí tiene un nivel parecido a lo que es el Dakar en cuanto a exigencia, días de carrera, etc. Y me parece que ese sí es un rally un poco más conocido. Aparte de como el Eco Africa Race, el Africa Eco Race, también es creado por un ex piloto dakariano. Entonces finalmente hay un trabajo detrás, también hay una preocupación de crear un evento a nivel del Dakar. Y bueno, respecto a lo que decía Pancho, claro, en Argentina se está creando el SAR, el South American Rally Race, que es un poco un reemplazo a lo que sería el Dakar. Nos quedamos sin Dakar, el Ruta 40 ya no se corre, entonces está reuniendo a muchos pilotos de diferentes nacionalidades. Personalmente voy a intentar estar allá, intentar ir a cubrir. Tengo que contactarme con la organización todavía y con mis pilotos. Pero bueno, en base a lo que tú contabas, sí, a ver, el tema del Dakar en Arabia Saudita, yo creo que es muy importante entender justamente lo que decís tú. Esta es una primera vez que están allá y genera un referente a nivel turístico también, que Arabia probablemente lo va a sentir después. ¿Por qué? Te lo digo porque tengo unos amigos holandeses que andan allá cubriendo los camiones, viajan todos los años a Sudamérica, vinieron We4Dakar. Los invito a seguirlo en su Instagram, We4Dakar, directo de Holanda. Suben muchos videos de los camiones y en general de todos los participantes. Y Will, que es uno de los integrantes de We4, se fue, a ver, para el Dakar 2019, el año pasado, se vino a Chile cerca de un mes antes con su señora. Recorrieron el sur, recorrieron el norte, nos juntamos a comer un día, y eso es lo otro rico del Dakar, que finalmente terminas haciendo amigos de diferentes países, que esa es una política de vida mía. Yo siento que más allá de las banderas y de las fronteras, finalmente los amigos, independientes del país, la nacionalidad, están ahí. Y nosotros nos encontramos casi todos los Dakar, y el Dakar también tiene una caravana súper compleja de organizar. Entonces realmente hay años en que no te encontráis, simplemente no te encontráis la ruta. Y bueno, vino para acá y después se fue a Perú a cubrir Perú, y ahora este año se fue 2 semanas antes a Arabia Saudita y empezó a recorrer muchas de las ciudades por donde iba a pasar el Dakar y a visitar los puntos turísticos de estas ciudades. Entonces, como una primera referencia al turismo, a lo que podría ser Arabia Saudita después, en base a esta pantalla que le presta al Dakar, que fue lo que hizo en Sudamérica también. Sí, o sea, es uno de los atractivos por lo que a los países les interesa el Dakar en sí. Así es. Por la publicidad que si bien es una carrera, al final igual le hace publicidad al país por el que pasa y muestra sus paisajes. Y yo, la verdad, no conocía nada de Arabia Saudita, y lo que he visto es increíble, es precioso. Tiene, dentro de cosas como parecía a las que tenemos acá en Chile, pero con un clima como un poco menos desértico. Entonces la verdad yo lo encuentro precioso, y esas son cosas que uno conoce viendo las imágenes del Dakar. Kilómetros y kilómetros de caminos de arena, con árboles. Había una imagen de Toby Price cruzando por entre camellos.
silvestre, entonces claro, eso del Dakar igual lo hace y es parte del atractivo del Dakar para los países anfitriones, la publicidad que genera en el contexto. Exacto, y de hecho me acuerdo de una anécdota, esto ya nos vamos más atrás todavía, nos vamos antes de que el Dakar llegara a Sudamérica. No sé si te acuerdas, pensando en todas estas primeras veces del Dakar, que en Viña, en la playa de Las Salinas, se hizo una exhibición y vino un camión, había un par de motos de rally, no me acuerdo, yo en esa época no estaba tan ligado al cross country, y fui a verlo como público. Y se hizo todo un trazado en la playa de Las Salinas y había mucha gente y empezaron a pasar las motos, empezaron a pasar los autos, los camiones y en un punto pasó una moto que se cayó en la arena y cuando se paró, quizás estaba ahí tú o conociste a alguien de los de esa época, no sé, se paró y empezó a acelerarla, y aceleraba, pero no lograba avanzar. Y uno en ese fanatismo mecánico yo empecé a gritar automáticamente, decir, no la aceleré, weón. Y me acuerdo que la aceleró, y de repente, ¡pah! Cagó la moto. Y ahí quedó parado, con la moto. Pero lo que más me acuerdo, aparte de eso, era que la gente alrededor me miraba. Y me decía, y como mirándome así, y este compadre, ¿por qué está gritando, weón? ¿Por qué está eufórico? No tengo idea. Porque en general los chilenos como que tendemos a quedarnos mirando. Más que a excepción de la gente que pertenece un poco más al medio y que conoce a los pilotos y que le gusta realmente las tuercas, el público en general que no entiende tanto de tuercas tiende a quedarse solamente mirando. Como que estuviera mirando una película. Creo, la impresión que tengo. Pues verdad, y esa es la diferencia de que Argentina es un país muy tuerca. Quizás en Chile le gusta la misma cantidad, no la misma cantidad porque en Argentina son muchos más. El doble sea ya otra cosa. Pero los argentinos son mucho más, no sé si es proactiva la palabra, pero claro, si uno acá en Chile se cae, te van y te recogen, pero allá está bien, sí, dale. Cambio el argentino, no, el argentino, y uno tiene muchas historias con público argentino, puede tener muchas historias con público argentino, por eso también, porque ellos son muy, como, por así decirlo, expresivos con eso, y si uno se cae, ellos van, te levantan la moto, te prenden la moto, casi que te agarran el brazo y te suben a la moto y te ponen cambio y te empiezan a hacer que la moto salga, y después uno, si tuviese retrovisores, llevan 10 minutos haciéndote vamos cuando te caíste. Entonces ellos son de una manera y te pueden hacer todo esto, y una mitad de cierto el chileno, uno se cae y está raja y ellos también se acercan, van, te ayudan, te dan agua, te levantan, pero no están gritándote en la oreja como si lo hacían o lo hacen los argentinos. Entonces y puede que ahora con el Dakar en Arabia Saudita Arabia Saudita no sé cómo los se árabes los árabes sean así también y el Dakar tenga esa mística. Bueno, Pancho, agradecerte haber estado hoy día. Llevamos 55 minutos de programa, no esperaba una conversación. Podríamos seguir, yo creo que finalmente estos temas nos dan para seguir horas. Uno puede sentarse a conversar mucho rato porque historias y anécdotas hay muchas. Así que Pancho, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación, a ti por darme esta oportunidad, que a mí también me gusta estar acá hablando de lo que nos gusta en el fondo. Así es, así que si esto sigue a lo largo del año, lo podemos tener acá de nuevo. Síguelo, tus redes sociales. Mis redes sociales, bueno, en Instagram estoy como Francisco Rasuris y en Facebook estoy como Fran Rasuris. Así que ahí están las redes. Vamos a ver si las reactivamos bien este año para partir nuevamente con un proyecto completo.
Perfecto. Así que eso. Bueno, a lo largo del año ahí vamos. Ojalá. Puedes venir de nuevo y nos cuentas, estamos listos por la moto, vamos a partir. Así que ojalá todo funcione bien y se den las cosas. Sí, de todas maneras. Pancho. Muchas gracias. Gracias Saludos a ustedes. todos. Gracias. Como les prometí, hoy día Pancho estuvo aquí con nosotros. El día lunes, y fue mencionado en la conversación, vamos a estar conversando con Felipe Broens, y el del jueves lo vamos a mantener, se los cuento el lunes. Así que eso, muchas gracias nuevamente a todos por el tiempo. La intro fueron 12 minutos, ahora llevamos 55 minutos, así que sobre todo muchas gracias, cuídense, nos vemos.